Antes de empezar, una pequeña nota. Si todavía no han escuchado el primer capítulo de Antihéroes, les recomendamos hacerlo antes de continuar con este. La escena comienza como en cualquier carnaval, un baile sobre la pista con espectadores en tarimas y de pie. En el video se ve un grupo de danzantes al ritmo de música festiva andina. Mujeres con polleras cantan y bailan, cuando de pronto llega un mototaxi. No es como ninguna que hayamos visto antes. Esta tiene alas, y a sus costados están pintadas banderas bolivianas. Para quien conoce el trasfondo, la alusión es clara. Es una narcoavioneta. Hombres con costales flanqueados por hombres armados cargan el vehículo en cuestión de segundos. Aparecen bailarines vestidos de militares. Se escuchan disparos, pero la avioneta alegórica logra finalmente despegar. Todo en cuestión de segundos, al toquecito nomás. Estás escuchando Antihéroes, El Valle y la Coca, un podcast sobre los mitos, héroes e historias sobre los que se construye la identidad de un lugar sobre el que se habla mucho, pero se conoce poco. Segundo capítulo, La comparsa. El video fue grabado en el carnaval de febrero del 2016 en Pichari, la ciudad más próspera del Braem. Entre bailes y música, la comparsa en cuestión representa una transacción típica en algunas zonas del bastión cocalero, el momento justo cuando una avioneta es cargada con sacos llenos de cocaína. El despegue de las avionetas que parten hacia Brasil, Bolivia y Paraguay es parte clave de un negocio que ha traído relativa prosperidad al valle. Aunque la escena todavía es común en partes del Braem, nunca se había visto una representación de esta como la de aquel carnaval. La noticia causó revuelo, pero no había nada de información sobre quién había estado detrás, ni mucho menos cuál había sido su intención. No sabíamos quién había imaginado algo así, de dónde había nacido la idea, ni qué había querido decir. A diferencia de otros países, en el Perú no existen una narcocultura y estética que celebren a las grandes figuras del negocio. Escapó el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, ofreció billete verde para poder escapar. Ese es un narcocorrido, un subgénero musical popular en algunas zonas de la frontera entre México y Estados Unidos, así como en partes de Colombia y Centroamérica, que mitifica los logros, excesos y vidas de los traficantes de drogas. Muy inteligente, bueno. Aunque han ingresado algunos narcocorridos vía Colombia, en Perú no existe realmente nada igual. Somos uno de los pesos pesados de la industria de la cocaína, pero todavía hay mucho que permanece oculto. Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando. Quizás por eso, la noticia de la comparsa de la narcoavioneta explotó como lo hizo, llegando incluso a ser publicada por el diario El País de España. Muchos en los medios lo vieron como una burla contra la autoridad, una forma de restregar en la cara del gobierno el fracaso de sus políticas antidrogas. No fueron pocos los que lo vieron como una apología y celebración del crimen organizado, una alabanza al negocio y al dinero del narcotráfico. Pero, ¿era realmente apología del narcotráfico? Para mí, había una cierta genialidad en la puesta en escena. Parecía una forma de desenmascarar lo evidente y burlarse no solo de las autoridades, sino de la guerra contra las drogas. Pero además, me llamaba mucho la atención que en la comparsa no se mostraba únicamente a la narcoavioneta y a los traficantes armados, sino también en el primer plano a los campesinos cocaleros.
Los cocaleros suelen ser retratados por los medios como el último peldaño de la jerarquía, como grupos sin agencia, víctimas del capitalismo global. La comparsa, me pareció, revertía esta idea. Quizás sea necesario poner el carnaval en contexto regional para entender su importancia y significado en el Braem. Para Chirre, con quien conversamos en el capítulo anterior, no se puede hablar del carnaval de Pichari sin pensar primero en quién es el Braem. Pido perdón por lo que voy a decir, pero hay que entender que la gente del Brae son serranos viviendo en selva. Esa es la definición que un amigo me dio una vez. Sé que está mal decirlo porque suena discriminatorio. En Perú, un país fuertemente marcado por el racismo hacia las personas que vienen de los Andes, decir que alguien es serrano, lo que debería ser simplemente una descripción de procedencia, tiene muchas veces una carga despectiva. Entendemos que Chirre no lo dice de esa manera. Pero lo que hay que entender es que ellos tienen toda la cultura de la sierra, y si tú preguntas el origen de dónde son, dónde es su familia, a lo mejor hay alguno del Brae que haya nacido ya en primera o segunda generación máximo. Pero todos los anteriores son colonos, o sea, gente que huyendo de la pobreza de acá se fue para allá. Entonces se han ido con todas sus costumbres, ¿no? El ser humano es una cultura que anda y se fueron con todas sus costumbres. Geográficamente, el Braem es el valle en el que se encuentran 3 ríos, el Apurímac, el Ene y el Mantaro. Es un territorio inmenso que abarca la ceja de selva de varias regiones andinas, o estados, como se le diría en otros países. Y en casi todas ellas, la tradición del carnaval forma parte de su ADN cultural. En Perú, aunque el carnaval tiene orígenes coloniales, el sincretismo ha hecho florecer una forma de expresión única, con códigos y significados muy particulares. Según Pedro Yaranga, ayacuchano que ha dedicado años a estudiar las dinámicas del Braem, el carnaval ahí tiene sus raíces en Ayacucho, donde está marcado por un tono de sátira. En las comparsas, en los carnavales, entonces suelen parodiar a las autoridades que se han portado mal. Si esa autoridad robó, igualmente caricaturiza, entonces sacan muñecos, una serie de cosas. Al cura, que también por ahí tiene malos comportamientos, sacan con su Biblia, pero con su hijo, con todo eso, ¿no? Al policía que hizo algo igualmente, ¿no? Entonces hasta hacen una serie de caricaturas gigantes. En el contenido de las canciones también igualito hacen, ¿no? La comparsa salió, simularon muy bien todo el cargamento y hasta en el tiempo calcularon cuánto demora, por ejemplo, cargar una avioneta, porque eso es segundos. Pasé años obsesionado con la comparsa. En el Braem no se habla abiertamente del narcotráfico, mucho menos se lo representa en una coreografía. Tenía que encontrar a quién o quiénes habían estado detrás de esa noche en el carnaval. Pichari, sede del Carnaval del Braem, es una ciudad muy comercial. En sus calles principales, asfaltadas hace algunos años, abundan farmacias, tiendas de ropa y juguetes, y se venden los modelos de celulares más recientes, inalcanzables para la mayoría de peruanos. Se nota que hay plata, que a su vez ha atraído a muchísima gente. De solo 1.000 habitantes en el año 2000, hoy tiene casi 30.000. En su plaza principal, frente a la iglesia y a la municipalidad, y a las oficinas de la Fiscalía y el Banco de la Nación, hay un boulevard con esculturas de más de 2 metros de alto, que representan la hoja de coca y que tienen inscripciones en quechua y en español que veneran a la planta sagrada. Si nuestros espacios públicos representan quiénes somos, Pichari deja en claro que la coca es parte central de su identidad. El mundo pandémico parecía estar suspendido en la ciudad, con su plaza llena de gente y niños corriendo y jugando en la calle con sus familias. Pichari se sentía muy viva, y había algo muy lindo en esa cotidianidad, si no fuese claro por la coyuntura. Las indicaciones de la policía que llamaba cada noche al toque de queda caían en oídos sordos.
Nuestro objetivo en Pichari era encontrar a gente que hubiese visto la comparsa. Finalmente, llegamos a la municipalidad, donde preguntando y husmeando un rato entre las oficinas, logramos conversar con Juan Yaxtarimay, actual organizador de los carnavales de Pichari. En su pequeña oficina nos acomodamos para entrevistarlo. Listo, caballero, disculpen. A ver si podemos bajar el volumen de la música. Un poquito, Este costumbre viene desde años ancestrales, desde años anteriores, de nuestros abuelos, de bisabuelos vienen, ¿no?, practicando eso. En el Braem, nos cuenta, el carnaval fusiona las costumbres festivas de los Andes y de las comunidades ashánicas para crear una forma de expresión muy particular a la zona. Muestran, o sea, que significan sus costumbres, cómo hacen, ahí empiezan a hacer su choza, empiezan a tender sus costales para que empiecen a hacer secar sus cocas, empiezan a chacchar, cómo es su costumbre, en qué momento. Para Juan, la comparsa de la narcoavioneta simplemente retrataba escenas de la vida diaria en el Braem, como se suele hacer en el carnaval. Es decir que sí, el carnaval en general puede ser una forma de satirizar algún aspecto de la sociedad, como cuando se parodia a las autoridades o se representa a un cura que aparece en la comparsa seguido de sus hijos ilegítimos. Pero en el caso del carnaval de Pichari, para Juan lo que se busca es representar la vida cotidiana, tal y como se vive en el valle. En las prensas más que nada, ¿no?, hablan un poco mal, o pueden llamar satanizar al Braem, ¿no? Y ellos, prácticamente ellos a veces quieren contrarrestar, pero demuestran que si ese tipo de, por ejemplo, aviones, helicópteros que vienen de otras naciones, pero ahí, cómo aterrizan en las playas, cómo están en ahí, ellos tratan de dar mensaje eso, ¿no? Pero Aún así, la conversación con Juan no nos reveló mucho más. Decidimos ir a Canaire, donde sabíamos que vivía el creador de la comparsa y donde se sabe que salen vuelos hacia Bolivia. Canaire es un lugar fuertemente estigmatizado, pues se comenta que los supuestos remanentes de Sendero Luminoso todavía transitan la zona y todos los años se reportan conflictos con los militares. Solo 10 días después de que estuvimos allí, Quispe Palomino, el líder del clan vinculado a Sendero, murió en un enfrentamiento justo en esa zona. Brujo, nuestro informante, tenía algunas advertencias sobre el ingreso a las partes menos monitoreadas del valle. Si tú tienes que entrar a algún punto para querer conversar con los patas, tienes que ir bien, ¿cómo te puedes? Bien asegurado, porque no vale meterse por meter. Pero Sendero también no para por ahí. No, hay sicarios a sueldo. Allá, mira. Muchas preguntas en el valle no son bienvenidas, especialmente si éstas le generan problemas a alguien más. ¿Tú has visto el reportaje que en la pandemia cayó una carga aquí en esta ruta para un punto de Cusco? ¿Tú has visto? Que le filmaron. Ya. Las personas que le han filmado ese transporte de droga son finados, son muertos, son cadáveres. Las personas que aparecieron en ese reportaje. Las personas que filmaron. ¿Cómo que lo mataron? Lo mataron, llegaron a matar. Recordamos Palmapampa y como, a pesar de las miradas desconfiadas, sí pudimos sentarnos a conversar con Julián en la plaza. Es un balance, entendemos, que hay que aprender a transitar, dejar en claro la diferencia entre ser periodista y ser soplón. Acá está, la policía decomisa 1.5 toneladas de cocaína en la provincia de José. Ellos son finados. Las personas que dieron... No han sido periodistas, claro. O sea, por eso los periodistas, para ingresar, tienes que tenerte que conocer bien y cuál va a ser tu trabajo. ¿A qué estás haciendo? Pero no se ven los rostros de las personas que están caminando, ¿no? Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Porque ahí cayeron como 20 personas. Guarda. Señor, ¿para Santa Rosa? ¿Por acá? Gracias. Y ahí está Canaire, más allá, ¿no? Gracias. Es buena intención, ¿Cuántos días han estado varados? Ah. 2 semanas. 2 semanas, no había pase. Recién ayer salía. Entrar a Canaire sería imposible sin ceviche, nuestro fixer y productor local. La chapa, por cierto. Me pusieron la chapa ceviche allá porque cada vez que llegaba al paradero y a mis amigos, llegaba y me iba a comer ceviche. Con los 2, con los 3.
Hasta que un día ya con los 19 compañeros, toititos, nos íbamos a la cevichería. Y me dice, este compadre todos los días come ceviche. Ahí nace el seudónimo de ceviche, la chapa, como se dice, de ceviche. Y me gustó la chapa, pues no, ceviche. ¿Es una buena chapa? Sí, me han dicho que es buena chapa. Sí, te cae bien. Ceviche es un fixer nato que trabaja desde hace años en el VRAEM, el que conoce como la palma de su mano y a donde llegó de Lima inicialmente para hacer taxi. Por cuestiones primeros de azar y después de talento, encontró un nicho en dar acceso al submundo del VRAEM a periodistas interesados como yo en reportar el narcotráfico. Nos deja claro que en esta zona uno debe estar mucho más precavido y que la tranquilidad con que hicimos ciertas preguntas en Palmapampa ya no aplicaría. Acá si ves algo, eres ciego. Si escuchas algo, eres sordo. No puedes estar hablando de la gente, de lo que hace aquí. Mientras tú no te metas con ellos, ellos no se meten contigo. Todos se cuidan aquí, todos. Desde la persona que vende, el comerciante, que vende los productos de primera necesidad, el agricultor que vende pesticidas, todos se cuidan. Uno para todos, todos para uno. Cualquier paso en falso, nos recuerda, podría perjudicarlo a él también. Claro, yo me la juego porque ustedes me están diciendo que no solamente queremos contar historias sin identificar a nadie. Estoy creyendo en ustedes. Entonces, es la confianza, ¿no? Después de un rato en ruta, nos desviamos hacia un camino más pequeño sin asfaltar, que avanza dando giros y vueltas por el borde de la montaña. Atravesamos varios riachuelos en una vía rodeada de selva tupida, hasta que el paisaje se abre y vemos el río Mantaro, que viene cargado y turbio. Para cruzarlo, es necesario tomar un pequeño ferry informal, un bote con una plataforma en la que caben 2 o 3 carros. El cruce toma 7 minutos y cobra cerca de $10 por tramo, lo que no es poca plata en Perú. Cuando nos acercamos, Ceviche nos pide que guardemos los equipos. Lo apago entonces. O lo dejo. Caleta. Sácate los audífonos, que se ven, son muy vistosos. Tápalo con algo. Nada de cámaras, nada de celulares. Estamos entrando al pueblo donde creemos que está el creador. Nos han dicho cuál es su casa, estamos acercando a la casa ahora. Ceviche ya había hecho el esfuerzo de contactarlo antes, pero no había tenido muy buenos resultados. No sabíamos cómo reaccionaría al vernos. Si lo encontramos de buen humor, nos va a recibir. Si lo encontramos de mal humor, nos va a esquivar en primera. Entonces, hay que estar preparado para todo. Bajamos a presentarnos. Llevamos una botella de pisco en la maletera, que abrimos para tomar con él bajo el sol del mediodía. Acá estás. No trabajes mucho, amigo. El señor, el creador. Aunque al comienzo se muestre desconfiado, después de un rato y unos tragos, accede a darnos una entrevista, pero nos pide que nos refiramos a él con un seudónimo. ¿Pajla te gusta? Pajla, Ya. Queda Pajla. Ok, Pajla. Un gusto, Pajla. Pajla, como nos pide que lo llamemos, es bastante parco o tímido. Es difícil saber si es por el tema de la conversación o si es así siempre, pero se anima un poco cuando nos habla de los carnavales en los que participó de niño, en las antiguas comparsas y bailes que organizó. Carnaval, yo desde niño, desde los 12, 13 años, yo participaba de mi colegio en danza. ¿En Ayacucho? Sí.
danzas. De ahí cuando yo tenía 22 años, 23 años, fui para Lima, para Plaza de Hacho. Y ahí he presentado danza de las 11 provincias. El segundo puesto hemos ganado. Cuando eventualmente le preguntamos sobre la noche del carnaval de Pichari y sobre la comparsa de la narcovioneta, reconoce que la idea fue suya. Usó como referencia un video que vio en redes sociales, donde se ve cómo un grupo de personas carga una avioneta que logra escapar justo a tiempo de una intervención policial. ¿Tú estás ahí? Sí, estoy ahí, manejando moto. Mirando juntos el video en el teléfono, le pedimos que nos traduzca la letra de la canción que anima a la comparsa. ¿Qué están diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho al presidente Ollanta para que nos mande helicópteros en contra del cocalero, en contra del campesino? Se refiere a los procesos de erradicación de cultivos de hoja de coca que se realizan con apoyo de los helicópteros militares. Un tipo de intervención que es posible debido al estado de emergencia que el gobierno decretó en el Braim hace años y que suspende ciertos derechos en la zona. En la comparsa, los danzantes cantan ese reclamo mientras bailan alrededor de la narcoavioneta. Ese año, Pajla quería llevarse el premio a Mejor Comparsa, que en el caso de Pichari incluye un monto de dinero. Entre los criterios que se premian está la originalidad, es decir, hacer algo distinto a las típicas coreografías de siempre. Yo sé que con ese número ganamos la comparsa, diciendo, porque era un premio de 10.000 soles. Creo. Wow. Claro, tú estabas tratando de hacer la cosa más original que se haya visto. Uh-huh. Pero lo que pasó en cambio fue que... hemos salido anulados. Ah. No nos han calificado. ¿Y por qué? Dice que por como ofender al Estado, algo así hemos hecho eso. ¿Cuál fue la reacción? O sea, ¿fueron anulados? ¿Cuál fue la reacción del público después? No, el público todos aplaudían porque era más bonito que todas las comparsas. Después de la comparsa, cuando comenzó a correr la voz de que algunas personas no estaban contentas con él, se acercó incluso a la policía para entender qué había hecho mal. No, había consultado con policía. ¿Hacer eso es delito? No, es una creatividad. ¿Cuántas novelas hacen así de vuelo, de narcos? Eso no es delito. ¿Has visto Pablo Escobar, que todos ellos hacen eso? Así me dijeron y por esa razón yo hice eso. Días después, pasó algo que hasta ahora no queda claro. Y después de hacer esta comparsa, ¿has vuelto a hacer? ¿Has vuelto a organizar para los carnavales? No. ¿Por qué ya no? No, es que me han hecho asustar. Y además me dedico a trabajar. Ya quedó atrás. ¿Qué pasó entonces unos días después? No quieres tocar eso. Prefieres no tocar. Ok. Cuando dejamos de grabar, Pajla nos cuenta lo que sucedió algunas noches después del carnaval. Hemos decidido no relatarlo en detalle para proteger su privacidad. Lo que podemos decir es que recibió una amenaza de muerte. En el camino de regreso a Pichari, le preguntamos a Ceviche quién pudo estar detrás de la amenaza a Pajla. ¿Qué fue lo que hizo que le molestó tanto? Yo creo que él quiso mostrar algo real, algo contundente. Y eso no le gustó, más que a los narcos no le gustó al gobierno propio. Porque la policía les puso mucha presión a él. Oye, compadre, ya están sacando avionetas y nosotros sabemos y no hacemos nada. Oye, está bueno, hay que meterle preso, ¿no? Y la gente que lo sacó a hablar, o sea,
han sido gente local, o como han podido ser policía, han podido ser narcos, sí. Ya de vuelta, conversamos nuevamente con Brujo y le contamos nuestra entrevista. Para él, el Vraem es un gran lugar para vivir. Solo hay que saber cómo comportarse. Más que respetar la ley, se trata de respetar las reglas del valle. De lo contrario, no es novedad que uno muera, que uno flote en el río. Siempre que muere, muere con la boca sellada con esa cinta de embalaje. Siempre. cuando mueres, ¿qué No, es que le meten un tiro y te la embalan para que no abras la boca. Mira, observa y no jodas ahí, nada más. Quiere decir que no abras la boca en donde no... Aún así, según Brujo, la violencia no se usa gratuitamente. Usualmente llega primero como advertencia, y si eso no funciona, recién se decide tomar acción. En mi ley, si yo llevo un pata al monte para castigarlo, yo no lo castigo. Le meto un tiro en la cabeza y se acabó el día. ¿Para qué pegarle para soltarle? Que al día siguiente te va a buscar para que te mate. ¿Es así o no es así? Son las normas. Es así, pues. Igual, entiendo lo que dice Brujo, pero hay algo que no me cuadra. Suena un poco mucho a película de narco, a tierra de nadie, a un lugar donde la violencia es la ley, y pues esa no parece ser la forma en que la propia gente del Vraem ve el valle. Le pregunto a Brujo por qué es que la violencia es solo el último recurso, por qué no se ha salido de control como en otros bastiones del narcotráfico. Por las autodefensas. Siempre la autodefensa es toda la comunidad, es toda la comunidad. Haces una cosa mala, la población se levanta y te recoge a ti, al comando del presidente. Pues es una ley única. Por eso siempre dicen que la autodefensa es toda la población. Los comités de autodefensa son grupos de seguridad ciudadana que en muchos de los Andes y en el Vraem cumplen el rol de la policía y la ley. A diferencia de los grupos paramilitares de muchas zonas de América Latina, son una forma de organización muy arraigada y respetada en el mundo andino, claves para el mantenimiento de la paz. Quizás entonces no se puede entender al Vraem pensando solamente en el aspecto criminal del valle y no en su cultura e historia, en su identidad andina y en su pasado de violencia. Pero de eso, más en el siguiente capítulo. Has escuchado el segundo capítulo de Antihéroes, el Valle y la Coca, una miniserie realizada gracias a la International Women's Media Foundation y el Fondo para Investigaciones de Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo y el apoyo de Proyecto Soma. Antihéroes es escrita, producida y conducida por Jimena Ledgard y yo, Lali Houghton. Fue grabada y editada por Iracema Vera, quien también compuso la música original de la serie. Nuestro productor en el Vraem es Edison Guamán, más conocido como Ceviche. Quisiéramos agradecer a Sofía Vizcarra, César Prado y Ani Avilés por su apoyo en la investigación y escritura de este podcast. La música de Iracema incorpora el saxo que tocó para nosotros Donald, un músico vraíno. Nos vemos en el tercer y último capítulo de esta temporada. En el próximo capítulo de Antihéroes. Claro, muchos decían que, claro, las Fuerzas Armadas nos apoyó, pero Fuerzas Armadas en su base, pero acá Pichihuica, cuando atacan, ¿con qué arma vamos a enfrentar el terrorismo? Porque nuestra gente quedaban heridos o han muerto. Entonces tenían que comprar por bajo armas a larga distancia. Pero gracias a la coca. La hoja de coca es sagrada, desde el incanato. Claro. Es misterioso, sagrado. ¿Por qué decimos sagrado? Porque la hoja de coca es una hoja que realmente nos contacta incluso hasta con el cosmos. No culpes al cocalero porque, pucha, para convertirse en cocaína hay hartos agentes, hay un narcotraficante, hay alguien que lo hace. ¿Nuestra responsabilidad? Nunca toques a la hoja de coca. Sí, me estás, o sea, hay una...